A veces, en mitad de la noche, me despierto empapada en sudor frío y con el grito atrapado en la garganta. Hay almas que simplemente no encuentran descanso, y las que rondaban aquella funeraria eran de las más inquietas. El lugar, con sus muros blancos inmaculados, escondía secretos tan atroces que me han perseguido por más de 3 décadas. Lo que viví aquella madrugada de noviembre de 1987 va más allá de todo lo que alguna vez imaginé como pecado. Lo más cruel es que durante mucho tiempo fui parte de todo sin tener la menor idea, saludando a las familias con una sonrisa mientras sus difuntos eran vejados sin pudor. Hay secretos que no se callan sin dejar cicatrices profundas, como un veneno que te consume hasta que lo escupes o te mata en silencio. Hola a todos, mi nombre es Guadalupe Méndez, aunque en el barrio todos me decían Lupe. Hoy tengo 73 años y nací en Oaxaca en 1952, aunque pasé gran parte de mi vida en la Ciudad de México. Hoy quiero contarles algo que he tenido enterrado en lo más hondo de mi pecho durante más de 35 años. Una verdad tan oscura que me llevó décadas encontrar el valor de decirla en voz alta. Antes de empezar, me gustaría saber desde dónde me están viendo. Déjenmelo en los comentarios. Me hace mucha ilusión saber que mi voz llega a tantos rincones de México y América Latina. Y si pueden, regálenle un me gusta al vídeo y suscríbanse al canal, que así esta abuelita puede seguir compartiendo sus historias. El año 1987 partió mi vida en dos. El olor a incienso, las velas consumidas, los rezos entre dientes y una culpa que todavía me pesa. Todo comenzó en primavera, justo cuando la muerte me arrebató a Ernesto, mi esposo, y con él cualquier sensación de seguridad. Estuvimos casados 15 años cuando un aneurisma cerebral se lo llevó sin previo aviso. Una mañana despertó quejándose de un dolor agudo en la cabeza y para el mediodía ya estaba tendido en una camilla del hospital, inmóvil, con sus ojos color miel apagados mirando la nada. Yo sostenía su mano aún tibia, sin poder asimilar que me acababa de convertir en viuda con 3 hijos. Isabel tenía 14, Ramón 12, y mi pequeña Lucía apenas 7 años. Los ahorros que Ernesto había juntado trabajando toda su vida como carpintero apenas alcanzaron para darle una despedida decente. Recuerdo estar sentada en la cocina de nuestra casa en la colonia Doctores, rodeada de facturas vencidas, como si fueran el mapa de una catástrofe anunciada. El café que había preparado seguía intacto, mientras el olor a humedad de las paredes desconchadas lo impregnaba todo. Las lágrimas corrían en silencio por mis mejillas mientras escuchaba a mis hijos dormir en la otra habitación. ¿Cómo les iba a dar de comer? ¿Cómo iba a pagar la renta? A mis 35 años jamás había trabajado fuera del hogar. Bajo la luz parpadeante de ese único foco que amenazaba con apagarse, me puse a rezar como nunca lo había hecho en mi vida. Virgencita de Guadalupe, no te pido lujos ni abundancia, solo una forma de alimentar a mis hijos. Dame una salida, una sola oportunidad. Y la respuesta llegó al día siguiente, aunque por mucho tiempo no supe si fue una bendición o una maldición disfrazada. El periódico que me prestó mi vecina doña Consuelo, arrugado y ya amarillento, traía un anuncio enmarcado con una línea negra. Se solicita asistente administrativa. Funeraria Descanso Santo. Discreción, respeto y disponibilidad de horario. No se requiere experiencia. Presentarse con el señor Augusto Montero. La funeraria estaba en una vieja casona colonial restaurada de la colonia Roma. Tenía ese aire solemne y antiguo, con columnas de cantera y vitrales con imágenes religiosas, además de un crucifijo discreto de bronce sobre la puerta principal. Apenas crucé el portón de madera tallada, me envolvió un aroma difícil de definir, incienso, flores marchitas y un químico penetrante que intentaba en vano ocultar el olor inevitable de la muerte. El recibidor era sobrio pero elegante, paredes en tonos crema, muebles oscuros de caoba y cuadros de ángeles guiando almas hacia la luz. Tras un escritorio adornado con filigranas, una mujer mayor me observó por encima de sus lentes de marco dorado. Su cabello teñido de un castaño exagerado recogido en un moño tirante, le daba un aire severo que contrastaba con la dulzura de su voz al hablarme. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Vengo por el anuncio del periódico. Para el puesto de asistente administrativa, respondí, intentando disimular la urgencia que me carcomía por dentro. Ah, claro, el señor Montero está recibiendo candidatas. Soy Dolores Fuentes, la recepcionista. Su nombre, por favor. Guadalupe Méndez, dije. Me escaneó con la mirada como quien evalúa una pieza en una vitrina. Después descolgó el teléfono y anunció mi llegada.
Unos minutos más tarde me indicó que subiera por la escalera de mármol al segundo piso. El despacho del señor Montero era espacioso y adornado con libreros llenos de volúmenes antiguos. Un escritorio imponente dominaba la habitación, justo frente a un ventanal que daba a un pequeño jardín interior. El hombre que se puso de pie para recibirme rondaría los 60 años. Alto, delgado hasta lo huesudo, con un rostro anguloso, nariz prominente y unos ojos pequeños pero intensos, negros como tinta. Vestía un traje gris perfectamente planchado que resaltaba su piel pálida y su cabello blanco peinado con precisión. Señora Méndez, tome asiento, por favor, dijo con una voz pausada y profunda. Me señaló una silla de cuero frente a su escritorio. Dolores me comentó que viene por el puesto. Sí, señor. Leí el anuncio en el periódico. ¿Ha trabajado antes en funerarias? No, pero sé mecanografía, soy buena archivando y tengo letra clara. Aprendo rápido, dudé antes de añadir, y comprendo lo que atraviesan las familias. Perdí a mi esposo hace poco. Noté que algo se encendía en su mirada. Pensé que era empatía. Lamento mucho su pérdida, señora Méndez. En este oficio convivimos con la muerte a diario, pero eso no quiere decir que seamos insensibles. Al contrario. ¿Cree usted que podrá adaptarse al ambiente? No es para todos. Necesito este trabajo, señor Montero. Tengo 3 hijos que mantener. Si otros lo hacen, yo también puedo. Una sonrisa muy tenue se dibujó en sus labios delgados. La determinación es algo que valoro. Pero debe saber que aquí se exige total discreción. Lo que ocurre entre estos muros no sale de ellos. Los difuntos merecen respeto. Las familias nos confían su dolor más profundo. ¿Entiende lo que eso implica? Sí, señor, lo entiendo. Soy una mujer muy reservada. Perfecto. El horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, aunque a veces requerimos quedarse más. Domingos alternos libres. El sueldo es bajo al inicio, pero incluye alimentos y puede mejorar si demuestra lealtad. La forma en que pronunció esa palabra, lealtad, debió encenderme todas las alarmas. Pero cuando tienes la nevera vacía y 3 bocas que alimentar, los instintos se apagan. Yo solo veía una oportunidad para salvar a mi familia. ¿Cuándo puedo comenzar?, pregunté, ocultando mi ansiedad. Mañana, si le parece. Llegue a las 7:30 y Dolores le mostrará todo. Al día siguiente llegué puntual, vestida con el único traje decente que tenía, uno negro que había comprado para las juntas escolares de mis hijos. Dolores me recibió con una sonrisa forzada y comenzó el recorrido. La funeraria era más grande de lo que parecía desde fuera. Además de las oficinas y la recepción, había 4 salas de velación, una pequeña capilla, un sótano de preparación y varias bodegas. Esta puerta lleva a la sala de preparación, dijo señalando un pasillo al fondo. Pero solo bajarás ahí si don Augusto te lo pide personalmente. Ahí trabajan Heriberto y Julián. Heribe, ¿qué hacen ellos? Son nuestros tanatopractores. ¿Nuestros qué? Los que preparan los cuerpos, querida. Embalsaman, maquillan, visten, los dejan listos para su despedida. Es un trabajo para estómagos fuertes. Pero tranquila, tú solo estarás en la parte administrativa. Durante las primeras semanas me concentré en aprender lo necesario, recibir a las familias, explicar los servicios, gestionar trámites, revisar contratos, atender llamadas. Llenar formularios interminables. Aprendí que la funeraria ofrecía desde servicios económicos hasta paquetes lujosos con ataúdes europeos y ceremonias religiosas completas. Descubrí que tenía cierta facilidad para consolar a quienes estaban en duelo. Tal vez porque yo misma lo había vivido tan recientemente, mi forma de hablar les tocaba una fibra real. El señor Montero comenzó a asignarme casos especialmente delicados: muertes de niños, accidentes violentos, familias desconsoladas. Usted tiene un don, Guadalupe, me dijo un día. Logra que confíen, que sientan que no están solos. Eso es oro en nuestro trabajo. La funeraria tenía fama de ser un lugar cristiano, honorable. Crucifijos, imágenes de santos y Biblias decoraban cada rincón con discreción. Somos el puente entre este mundo y la eternidad, repetía Montero con solemnidad. Y esa imagen impecable atraía a familias de clase media alta, sobre todo católicas. Durante los primeros 3 meses, la rutina me ayudó a estabilizarme. Mis hijos también se adaptaron. Isabel, la mayor, asumió tareas domésticas que me rompían el alma por ser tan adulta para su edad.
pero que eran necesarias. Pensé que, dentro de lo duro, había encontrado un nuevo equilibrio. Hasta que, en el cuarto mes, empecé a notar cosas. Cosas pequeñas al principio. Detalles que podrían parecer insignificantes por sí solos, pero que juntos formaban un rompecabezas inquietante. Lo primero fue la actitud de Heriberto y Julián. Heriberto rondaba los 50, robusto pero ágil, con calvicie brillante y una barba tipo candado bien recortada. Sonreía siempre, pero sus ojos no acompañaban esa sonrisa. Julián era joven, de unos 30, extremadamente delgado y con unos ojos verdes casi translúcidos que incomodaban. Llevaba el cabello negro engominado hacia atrás, como si su apariencia fuera parte de un disfraz calculado. Eran reservados, demasiado. Nunca se unían al resto del personal en los descansos. Tenían su propio código, miradas rápidas, gestos sutiles, sobre todo cuando llegaban ciertos cuerpos. Mujeres jóvenes, principalmente. Y en esos casos, se quedaban hasta tarde, mucho después de su horario. Otra cosa extraña fueron las tarifas especiales que Montero me pedía aplicar. Para este servicio, usa la categoría C7, decía con un tono que no admitía preguntas. Esas tarifas no aparecían en ningún documento oficial. Una vez me atreví a preguntar y él simplemente dijo, son ajustes internos. Solo aplica lo que te indico. Pero lo más perturbador era una pequeña puerta junto a la sala de preparación. Siempre cerrada con llave. Almacén de químicos especiales, explicó Dolores cuando le pregunté. Mejor dejarla cerrada por seguridad. Una noche, aproximadamente 6 meses después de haber comenzado en la funeraria, me quedé trabajando más tarde de lo habitual. Estaba terminando un informe mensual que Montero me había pedido entregar a primera hora. La funeraria ya estaba vacía, con solo algunas luces de emergencia encendidas. Creía estar sola. Buscaba unos archivos en la oficina del señor Montero, él mismo me había autorizado a entrar en su ausencia cuando lo necesitara, cuando un ruido me sobresaltó. Un golpe metálico, seguido de lo que sonó como una risa apagada, provenía del sótano. En cualquier otro contexto lo habría ignorado. Los edificios antiguos crujen, se quejan, respiran. Pero aquella risa tenía un tono demasiado humano, demasiado vivo para ignorarse. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero algo más fuerte que el miedo me empujó a investigar. Tomé las llaves de la oficina y caminé hasta la puerta del sótano. Descendí con cuidado los escalones de piedra, aferrándome al barandal de hierro. Una tenue bombilla alumbraba el pasillo, lanzando sombras largas contra las paredes. La puerta de la sala de preparación estaba entreabierta. Por la rendija se escapaba una luz mucho más intensa. Contuve la respiración y me acerqué en silencio. Lo que vi desde aquella grieta me dejó congelada. Heriberto y Julián estaban allí, pero no estaban maquillando ni embalsamando. Sobre la mesa de trabajo yacía el cuerpo de una joven que había llegado ese mismo día, víctima de un accidente automovilístico. Su rostro, milagrosamente intacto, parecía dormido bajo la luz fluorescente. Lo que esos dos hombres hacían con su cadáver es algo que me marcaría de por vida. No entraré en detalles, porque aún hoy me cuesta ponerlo en palabras. Solo puedo decir que era una aberración. Una violación absoluta, física y moral. Julián sostenía una cámara Polaroid y tomaba fotos, mientras Heriberto. Dios mío. Solo recordar me revuelve el estómago. Un gemido escapó de mi garganta, suave, involuntario. Pero en el silencio absoluto del lugar, resonó como un disparo. Ambos se giraron al instante, sus ojos clavándose en el hueco de la puerta. ¿Quién está ahí?, gritó Heriberto, con la voz quebrada. Corrí. Subí los escalones como pude, tropezando, el corazón retumbando en mis oídos. Detrás escuchaba pasos, voces, insultos. Corrí hacia la entrada principal, pero estaba cerrada con llave. Busqué otra salida. Recordé que la capilla tenía una puerta lateral que daba al jardín. Corrí hacia allí, entre imágenes de santos y veladoras titilantes. Tropecé con uno de los bancos de madera y me rasgué la pierna, pero no me detuve. Empujé la puerta con todas mis fuerzas y logré salir al jardín interior. Guadalupe, espera, gritó Julián detrás de mí. Salté un muro bajo y salí a la calle. La noche estaba en silencio, solo las farolas alumbraban con una luz amarillenta. Corrí sin dirección, sin pensar, con las lágrimas mezclándose con el sudor y el miedo. Cuando por fin me sentí segura,
me apoyé en un poste y vomité, temblando. ¿Qué iba a hacer? No podía volver a casa, ellos sabían dónde vivía. ¿Acudir a la policía? ¿Y con qué pruebas? ¿Quién me iba a creer? Pasé el resto de la noche vagando por la ciudad. Al amanecer, me refugié en la terminal de autobuses del norte. Me senté en una banca, entre gente dormida y viajeros apurados, intentando ordenar mis pensamientos. Si aquello no había sido un hecho aislado, y yo intuía que no lo era, significaba que durante meses había trabajado para monstruos. Que todas esas familias que confiaron en nosotros habían sido traicionadas de la manera más vil. A las 7 de la mañana, llamé a Isabel desde un teléfono público. Le dije que no volvería esa noche, que cuidara a sus hermanos y no abriera a nadie. Le di instrucciones para ir con mi comadre Rosario si notaban algo raro. Mi voz debió delatarme, pero Isabel no preguntó. Solo me dijo, cuídate, mamá, te queremos. Pasé ese día de un lugar público a otro, una cafetería, un parque, la Basílica de Guadalupe. Recé. Mucho. No pedía justicia, ni siquiera paz. Solo pedía claridad. Esa noche, agotada, tomé una decisión. No podía huir para siempre. Mis hijos me necesitaban. Tenía que enfrentar la situación. Al día siguiente, me presenté en la funeraria como si nada hubiera pasado. Entré con la cabeza en alto, aunque el corazón se me quería salir del pecho. Dolores me miró con frialdad. El señor Montero quiere verla. Arriba. Subí los escalones con las piernas temblando. Cada peldaño me parecía una trampa. Golpeé suavemente la puerta de su despacho. Adelante. Entré. Estaba allí, sentado detrás de su escritorio. A su lado, de pie, Heriberto y Julián. La puerta se cerró detrás de mí con un clic seco. Siéntese, Guadalupe, dijo Montero. No era una sugerencia. Era una orden. Me senté, apenas tocando el borde de la silla, lista para salir corriendo si se presentaba la mínima oportunidad. Aunque sabía, en el fondo, que contra 3 hombres no tenía ninguna escapatoria real. Parece que tuvimos un malentendido, dijo Montero con voz suave, casi paternal, lo que lo hacía aún más aterrador. Supimos que estuvo en las instalaciones el martes por la noche. No creo haber malinterpretado nada, señor Montero, respondí, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Un leve cambio cruzó su rostro. Heriberto evitó mi mirada. Julián, en cambio, se mantenía imperturbable, sus ojos verdes fijos en mí como cuchillas. Guadalupe, suspiró Montero, teatral, como quien reprende a una niña caprichosa. Ha sido una excelente empleada. Tiene un talento especial. Sería una verdadera lástima perderla por algo que no entendió bien. Lo que vi fue muy claro. Fue una profanación. Un ultraje. Una traición a la confianza de esas familias y una abominación ante los ojos de Dios. Mis palabras salían solas, como si alguien más hablara por mí. El rostro de Montero se endureció. Cuidado con sus acusaciones, señora Méndez. Lo que Heriberto y Julián hacían era parte de un procedimiento técnico especializado. ¿Con una Polaroid?, pregunté, alzando la ceja. Julián dio un paso al frente. Montero lo detuvo con un gesto de la mano. Documentación interna, entrenamiento, protocolos de conservación. Nada ilegal. Todos en esta sala sabemos lo que vi, dije sin apartar la mirada. Y sabemos que no era la primera vez. El silencio que siguió se sintió como una losa. Finalmente, Montero se recostó en su silla. Su sonrisa era tan helada que parecía de cera. Está bien. Dejémonos de fingimientos. Sí, Guadalupe. Lo que vio es exactamente lo que imagina. Heriberto y Julián tienen ciertas inclinaciones. Yo se las permito, mientras mantengan todo bajo control y hagan bien su trabajo. ¿Inclinaciones? ¿Llamar eso inclinación? No tiene idea de lo que está diciendo. La dignidad de los muertos no le importa nada, ¿verdad? Ellos ya no sienten, dijo encogiéndose de hombros. No sufren. No saben. Las familias los despiden en paz y regresan a casa sin sospechar nada. Nadie resulta perjudicado. Excepto los valores humanos, el respeto por la muerte, la fe en los rituales. La confianza depositada en usted, respondí con la voz temblando de rabia. Eso no vale nada para usted.
Montero se inclinó hacia adelante. La sonrisa desapareció. La situación es muy simple, Guadalupe. Tiene dos caminos. Puede aceptar un aumento generoso de sueldo, seguir en su puesto, olvidar lo que pasó. O puede marcharse y atenerse a las consecuencias. ¿Qué consecuencias?, pregunté, aunque ya las intuía. Perderá su empleo. Sin referencias. ¿A dónde iría? ¿Quién contrata a una viuda sin experiencia, con 3 hijos? Y eso en el mejor de los casos. ¿Por qué si decide hablar? Se inclinó más, sus ojos brillando con amenaza. Tenemos amigos en lugares importantes. Y usted sabe bien lo fácil que es para una mujer perturbada, desgastada por el duelo, parecer poco creíble. En el peor de los escenarios, puede tener un accidente. Como tantos que ocurren a diario en esta ciudad. La amenaza no fue directa. Pero clara. Como una nube tóxica flotando en la habitación. Miré a los 3 hombres. Montero, envuelto en su falsa nobleza y su traje impoluto. Heriberto, con los ojos bajos, atrapado entre vergüenza y sumisión. Julián, observándome como si me diseccionara. ¿Y bien?, presionó Montero. Pensé en Isabel, en su madurez forzada. En Ramón, que llenaba libretas con dibujos cada vez que estaba triste. En Lucía, que aún preguntaba cuándo regresaría su papá del cielo. No podía desaparecer. No podía arriesgarme a dejar a mis hijos solos. Está bien, dije con la garganta reseca. Pero tengo condiciones. Los labios de Montero se curvaron con satisfacción. Sabía que era usted sensata. ¿Cuáles son esas condiciones? Solo horario de oficina. De 8 a 5. Nunca quedarme sola. Nunca bajar al sótano. Y quiero el doble del sueldo. No un aumento. El doble. Montero pareció meditar unos segundos. Luego asintió. Me parece justo. Pero ya sabe, una palabra fuera de aquí, y el acuerdo desaparece, con todo lo que ello implica. Asumo el riesgo, respondí, aunque lo que sentía no era valentía, sino resignación. Acababa de firmar, sin tinta ni papel, un pacto con el diablo. Los días que siguieron fueron una tortura envuelta en rutina. Hacía mi trabajo como si nada hubiera cambiado. Recibía a las familias, hablaba de féretros y flores, llenaba formularios, explicaba precios. Por fuera todo era eficiencia y calma. Pero por dentro, sentía que algo se me estaba pudriendo. Cada vez que veía a Heriberto o a Julián cruzar hacia el sótano con un nuevo cuerpo, el estómago se me encogía. Cada vez que Montero me dirigía una de sus sonrisas medidas, sentía que una parte de mí se marchitaba un poco más. Dormía mal, comía apenas, y adelgacé rápidamente. Las pesadillas no me dejaban en paz. Soñaba con cadáveres que abrían los ojos para mirarme acusadoramente, con voces podridas susurrando, tú lo sabías. Mis hijos lo notaron. Isabel me preguntó si estaba enferma. Ramón dejó una nota en mi almohada que decía, te extraño como antes. Lucía me abrazaba más fuerte de lo normal. Yo solo decía que estaba cansada. Que papá se había ido y que mamá todavía lo lloraba. El dinero extra ayudaba. No podía negarlo. Pagaba la renta sin retraso. Llenaba la despensa. Le compré a Isabel el uniforme nuevo que necesitaba para la secundaria. A Ramón, unas tintas especiales que le habían pedido en el taller de dibujo. A Lucía, el vestido rosa con moño para la fiesta de su amiga. Pero cada peso me pesaba como si lo hubiera sacado de una tumba. Un día, más o menos un mes después de aquel pacto silencioso, llegó a la funeraria el cuerpo de una adolescente. Se llamaba Mariana Torres, tenía 16 años. La atropellaron saliendo de la escuela. Recuerdo a su madre, una mujer con los ojos hinchados y la voz quebrada. Me entregó una foto de Mariana con un vestido blanco, sonriendo. Así quiero que la maquillen, me dijo entre sollozos. Era mi única hija. Cuídenla, por favor. Asentí sin poder hablar. Tenía la garganta hecha un nudo. Sabía exactamente lo que le esperaba a Mariana esa noche en el sótano. Sabía cómo la mirarían Julián y Heriberto cuando todos se hubieran ido. Y en ese momento, viendo los ojos vacíos de esa madre que me confiaba lo más valioso que había tenido en la vida, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Esa noche, al llegar a casa, vi a mis hijos con otros ojos.
Isabel peinaba el cabello de Lucía mientras cantaba bajito. Ramón dibujaba tirado en el suelo, completamente concentrado. Tan inocentes, tan llenos de vida. ¿Cómo podía mirarlos y fingir que no pasaba nada? ¿Cómo justificar mi silencio? No había dinero suficiente que pudiera comprar ese tipo de traición. Esa noche no dormí, y cuando amaneció, supe que no podía seguir así. Pero también entendí que una denuncia sin pruebas sería inútil. O peor aún, peligrosa. Tenía que hacerlo bien. Con inteligencia. Así que empecé a preparar el terreno. Cambié mi actitud en la funeraria. Me mostré dócil, resignada, incluso sumisa. Montero parecía satisfecho. Heriberto empezó a bromear conmigo, como si fuéramos parte de una complicidad silenciosa. Solo Julián no bajaba la guardia. Él me observaba de reojo, desconfiado. Una tarde, mientras archivaba papeles en recepción, escuché a Dolores hablar por teléfono. Su voz era baja, casi un susurro. Sí, doctor Velasco. Como siempre. La entrega será el viernes por la noche. Don Augusto la supervisará personalmente. No, no habrá cambios en la tarifa. Cuando me vio, colgó de inmediato y me miró con frialdad. ¿Necesitas algo, Guadalupe? El expediente de los Morales, respondí sin inmutarme, pero mi cabeza iba a 1000 por hora. ¿Entrega? ¿Doctor Velasco? ¿Tarifa? Esa misma noche, fingí que había olvidado mi bolso y volví a la funeraria después del cierre. Sabía que Montero solía quedarse hasta tarde los viernes. Esperé desde la calle hasta que lo vi salir. Entonces, entré. Sabía que el tercer cajón de su escritorio tenía una copia de la llave del archivo. Lo había visto tomarla una vez, sin que se diera cuenta. Con las manos sudorosas, abrí el archivo y empecé a buscar. Encontré una carpeta marcada como «Entregas especiales». Dentro, una lista de nombres, fechas, y junto a cada uno, palabras como córneas, riñones, piel. Y sumas de dinero. Reconocí varios nombres. Personas que habían sido veladas allí. Las piezas comenzaron a encajar con un horror creciente. Esto no era solo perversión. Era tráfico de órganos y tejidos humanos. Y las familias no sabían nada. Seguí revisando y encontré cartas, correos impresos, nombres de doctores. Incluso una clínica en Estados Unidos. Había también comprobantes de pagos a funcionarios públicos. Tenía frente a mí el mapa completo de una red criminal disfrazada de empresa cristiana. Saqué la pequeña cámara que había comprado días antes y empecé a fotografiar todo. Temblaba tanto que pensé que se me iba a caer. Cada sonido del edificio me sobresaltaba como si alguien me respirara en la nuca. Cuando terminé, volví a dejar todo como estaba y me marché en silencio. Al día siguiente, llevé las fotos a un cibercafé y las escaneé. Creé una cuenta de correo anónima. Pasé toda la mañana buscando periodistas que hubieran escrito sobre corrupción, salud o crimen organizado. Finalmente di con uno. Se llamaba Arturo Sarmiento. Había publicado varios artículos sobre clínicas clandestinas y venta ilegal de medicamentos. Le envié un correo breve, directo. No puedo dar mi nombre aún. Trabajo en una funeraria que participa en tráfico de órganos. Tengo pruebas, listas, nombres, pagos, conexiones. Si quieres saber más, respóndame aquí. Tardó casi 2 días en contestar. Su mensaje fue escueto. Quiero ver esas pruebas. Dígame cuándo y dónde. Le propuse un parque público, cerca del centro, un domingo por la tarde. Llevé solo copias de algunas fotos, lo suficiente para abrirle los ojos pero sin mostrar toda la baraja. Arturo era joven, quizás no llegaba a los 30, pero hablaba con una seriedad que imponía respeto. Revisó las imágenes en silencio. Le vi tragar saliva 2 veces. Cuando terminó, guardó todo y me miró con calma. ¿Desde cuándo trabaja ahí? 6 meses. ¿Sabe lo que arriesga? Sí. Pero si me callo, soy parte de ellos. Asintió. Me dio un número de teléfono y me pidió que solo lo usara desde teléfonos públicos. Dijo que lo contactaría en unos días, que primero investigaría por su cuenta. Los días siguientes fueron un torbellino. Seguí trabajando como si nada. Pero ahora también grababa. Escondí una grabadora diminuta dentro de mi bolígrafo y capturé conversaciones en la oficina, llamadas, murmullos entre Montero y Dolores.
Cada vez que alguien mencionaba entrega, material o tarifa especial, yo estaba lista. Incluso logré grabar una discusión entre Julián y Heriberto sobre lo que pasó con la chica del vestido blanco. Esa frase bastaba para confirmar mis peores sospechas. Una noche, cuando llegué a casa, Arturo me estaba esperando. Me asusté al verlo fuera del edificio. No podías avisarme, le reproché en voz baja. Lo sé. Pero ya no podía esperar. Necesito que me escuches. Había confirmado que el doctor Velasco tenía denuncias antiguas por prácticas irregulares, todas archivadas. La clínica que aparecía en los documentos estaba vinculada a un laboratorio privado en Texas. Esto es mucho más grande de lo que parece, dijo. Pero también es más peligroso. Me ofreció ayuda para contactar a una fundación internacional que apoyaba a testigos de crímenes médicos. Si accedes, pueden sacarte del país. Proteger a tus hijos. Mi mundo dio un vuelco. ¿Huir? ¿Dejar todo? Dame una noche, le pedí. Esa noche no dormí. Miré a mis hijos mientras dormían. Lucía abrazaba a su osito de peluche. Ramón roncaba levemente. Isabel dormía con un libro en el pecho. Mi corazón estaba hecho pedazos. Pero sabía que si me quedaba, los pondría en peligro. Y si hablaba sin protección, acabaría en una caja de la misma funeraria donde trabajaba. A la mañana siguiente, acepté. Arturo movió todo muy rápido. La fundación contactó conmigo a través de una mujer llamada Clara. Era colombiana, exfiscal, con una voz firme y una mirada que no dejaba lugar a dudas. Te vamos a sacar, Guadalupe. Pero tienes que entregarnos todo. Así lo hice. Fotos, grabaciones, copias de los archivos. Durante los días siguientes, todo fue planear la salida. Inventé que mi madre en Oaxaca estaba enferma. Pedí una licencia sin goce de sueldo. Montero no sospechó nada. Hasta parecía aliviado de que desapareciera un tiempo. El día acordado, tomamos un autobús rumbo al norte. Cruzamos la frontera con documentos falsos proporcionados por la fundación. Nos refugiamos en una ciudad pequeña en Nuevo México. Allí pasamos 2 años bajo otro nombre. Mis hijos pensaban que estábamos comenzando de nuevo tras la muerte de su padre. No sabían nada. Yo solo les decía que algún día entenderían. Mientras tanto, el reportaje de Arturo salió publicado. No mencionaba mi nombre, pero era claro que alguien desde dentro había filtrado todo. La investigación provocó un escándalo. El doctor Velasco fue arrestado. Varios funcionarios fueron cesados. Pero Montero y su red se evaporaron. La funeraria cerró repentinamente. Se llevaron todo. Julián y Heriberto desaparecieron del mapa. Las autoridades aseguraron que no tenían pruebas suficientes para emitir órdenes de captura. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Al menos ya no podían seguir profanando cuerpos bajo la fachada de la piedad. Pasaron más de 20 años. Mis hijos crecieron creyendo que nuestra mudanza fue una decisión por salud mental y estabilidad. Isabel estudió enfermería. Ramón se convirtió en ilustrador. Lucía, mi pequeña, es ahora madre de 2 hijos. Yo trabajé como recepcionista en una clínica rural y mantuve bajo perfil. Nadie sabía mi historia. Ni siquiera mis hijos. Hasta hace 2 años. Todo comenzó con un funeral. La madre de una vecina murió y yo la acompañé por cortesía. La funeraria era modesta, en un barrio tranquilo de Albuquerque. Pero al entrar, sentí un escalofrío familiar. El olor. La disposición de las salas. Los vitrales. Un crucifijo muy similar al que solía ver cada día en Descanso Santo. Intenté tranquilizarme. Quizá era mi mente jugando con los recuerdos. Hasta que lo vi. En el fondo del pasillo, conversando con un empleado joven, estaba Julián. Más canoso, más delgado, pero inconfundible. Sus ojos verdes seguían siendo tan fríos como entonces. No me vio. Me escondí tras una columna y salí por una puerta lateral, con el corazón a punto de estallar. Esa noche no pude dormir. Los fantasmas volvieron todos de golpe. Y con ellos, el miedo. Si él estaba aquí, ¿cuántos más? ¿Habían reiniciado su red en territorio americano? Al día siguiente contacté a Clara. La fundación todavía operaba y ella, aunque ya no estaba en campo, me derivó con un agente del FBI. Presenté mi declaración de nuevo.
Les entregué las copias que aún conservaba. Y les conté lo que vi en la funeraria local. Desde entonces, he sido parte de un nuevo programa de protección. No puedo decir dónde vivo ahora. Ni cómo me llamo legalmente. Mis hijos saben la verdad desde hace un año. Fue lo más difícil que hice en mi vida. Isabel lloró durante horas. Ramón no decía una palabra. Lucía solo me abrazó, fuerte, sin soltarme. Gracias por elegirnos, me dijo. Gracias por protegernos. Hoy tengo 73 años. He cargado esta verdad por décadas. Me ha quitado el sueño, la salud y parte del alma. Pero también me dio fuerza. Me enseñó que incluso en la oscuridad más absoluta, una chispa de dignidad puede prender fuego. Si estás viendo esto, y estás atrapada en una situación donde sientes que no tienes opción, recuerda esto, siempre hay un camino. Puede ser peligroso, solitario y lento. Pero existe. Y si yo pude salir de un infierno disfrazado de cruz, tú también puedes. Gracias por escucharme. Déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Y no olvides compartir este vídeo. No por mí, sino por todas las Marianas que nunca debieron terminar en una mesa de acero inoxidable sin voz ni justicia.